La propuesta de este módulo y de esta clase en particular es poder abordar un poco cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales vamos a poner en discusión. Y para eso, primero, consideramos necesario poder analizar, al menos brevemente, qué son los objetivos de desarrollo sostenible, de dónde vienen, cuál es un poco la trayectoria que han tenido hasta hoy configurarse como tales, y luego para ponerlos en discusión un poco entre la categoría de desarrollo con la categoría de sostenibilidad de la vida. Bien, entonces para comenzar, nos parece importante poder poner en discusión cuáles son las tensiones que se generan entre esta categoría de desarrollo que propone las Naciones Unidas en estos 17 objetivos que forman parte de esta Agenda 2030 en la cual las naciones se comprometen a alcanzar, y por otro lado, qué es el concepto, la categoría de sostenibilidad de la vida, ¿no? ¿Qué tensiones se ponen ahí? ¿Hasta qué punto el desarrollo sostenible de alguna manera incorpora la sostenibilidad de la vida o por el contrario es una categoría que de alguna manera discute con la sostenibilidad de la vida? Bueno, para comenzar esta breve historización de estos objetivos de desarrollo sostenible, un poco como antesala de lo que ha ido sucediendo en Naciones Unidas, para que hoy hablemos de estos 17 ODS que forman parte de la Agenda 2030, a la cual Naciones Unidas invita a los estados a que se comprometan. Estos objetivos de desarrollo sostenible no solo buscan ser una suerte de brújula o de hoja de ruta para las administraciones públicas, sino también para el sector privado. Eh, Muchas empresas, sobre todo en países de Europa, consideran que los ODS son utilizados en sus propias políticas empresariales. Entonces, un poco está enfocado a ser una suerte de guía hacia lograr estos 17 objetivos que un poco más adelante vamos a ver a qué refieren. Pero como antesala de estos ODS hemos traído, por un lado, el diseño de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los objetivos de desarrollo del milenio, para luego llegar a los ODS. Un poco como hilo conductor entre estos otros dos hitos que Naciones Unidas marca es la categoría del desarrollo, que es lo que vamos a poner un poco en tensión en este módulo para pensar a qué hace referencia el desarrollo, ¿no? Y como decíamos al principio, qué relación o no existe con la sostenibilidad de la vida. Entonces, el diseño de las Naciones Unidas para el Desarrollo propone que en este periodo de tiempo los países en desarrollo, y decimos en comillas porque después vamos a preguntarnos quiénes son los países en desarrollo o desarrollo para quién, este programa lo que apuntaba era el crecimiento anual en el plano económico, ¿no? Un crecimiento del ingreso nacional. Entonces vemos que el desarrollo está estrechamente vinculado a un crecimiento económico, que cabe preguntarnos aquí, un crecimiento económico a costa de qué o a costa de quién, ¿no? A costa del medio ambiente, del expolio de los recursos naturales, de la explotación de las y los trabajadores, a costa de quién va este desarrollo que nos propone Naciones Unidas de los países mal llamados subdesarrollados, ¿no? Un segundo momento es los objetivos del desarrollo del milenio, que fueron anteriores a los objetivos de desarrollo sostenible, que se plantearon entre el periodo del 2000 al 2015. Ya acá se incorporan más dimensiones y no únicamente la dimensión económica para pensar el desarrollo. Y lo que sucedió básicamente fue que no se lograron alcanzar estas metas en 5 años, ¿no? O sea, acabar con el hambre, luchar contra la pobreza, lograr que ya no haya analfabetismo en el mundo entero, lograr que no haya discriminación contra la mujer, estas metas por demás ambiciosas, en 5 años evidentemente no solo no se cumplieron, sino que los resultados tampoco fueron los esperados. Entonces, en 2015 se plantearon con un margen de tiempo mayor y se propusieron estas 17 metas para ser logradas o alcanzadas hacia 2030.
Ahora adelante vamos a ver un poco de qué se tratan, cuáles son estos 17 objetivos, pero es preciso adelantar que los primeros informes que está haciendo Naciones Unidas de sus diferentes comisiones es que ya habiendo pasado una cantidad de años desde que se propusieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuevamente los resultados que se están obteniendo, los resultados parciales de estas metas, evidentemente no se están alcanzando, lo cual además se ha visto detenido y hasta se ha visto que ha habido retrocesos a causa de la pandemia, ¿no? Sabemos que la llegada de la pandemia de coronavirus en el contexto, en el mundo entero, ¿no?, significó fuertes retrocesos en materia de igualdad, de derechos humanos, de pobreza y sobre todo vinculado a la cuestión sanitaria. Con lo cual, todo indicaría que hacia 2030, nuevamente, estas metas que propone Naciones Unidas tampoco se van a cumplir, ¿no? Vamos a avanzar un poco ahora en ver brevemente cuáles son estos 17 objetivos para luego focalizarnos en 2 de ellos. Bien, esta Agenda 2030 que propone Naciones Unidas está compuesta por 17 objetivos de desarrollo sostenible que, si bien están ordenados de manera jerárquica, el más importante, que sería poner fin a la pobreza, los 17 objetivos están encadenados unos a otros y que alcanzar uno de ellos implicaría muchas veces alcanzar otros. Por ejemplo, el objetivo número 1, que propone poner fin a la pobreza en todas sus formas, está estrechamente vinculado al segundo, que tiene que ver con poner fin al hambre. Y a su vez, tanto el 1 como el 2 están vinculados al número 3, que tiene que ver con garantizar una vida sana. No podemos pensar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas del mundo si hay lugares a donde hay personas que no comen, y si pensamos en el fenómeno mundial de la pobreza, de la feminización de la pobreza en el mundo entero. Con lo cual, estos 17 objetivos van encadenados unos a otros, ¿sí? Y también muchas veces lo que propone Naciones Unidas es que si se detiene uno de esos, también se detienen de manera encadenada otros de los objetivos, ¿sí? A continuación vamos a detenernos brevemente en el objetivo de desarrollo número 5, que propone lograr la igualdad de género, y el objetivo número 10, que propone reducir la desigualdad en y entre los países. Vamos a analizar un poco qué es lo que proponen estos objetivos para ponerlo en discusión y para hacer una lectura crítica y situada, como bien decíamos al comienzo de este módulo, vinculando a los conceptos y entrando un poco en la discusión de los conceptos y las categorías de desarrollo y de sostenibilidad de la vida. La categoría de sostenibilidad de la vida es un concepto que viene de la economía feminista y se puede definir por su antítesis, que tendría que ver con la acumulación y el lucro sin fin. Habla básicamente de poder poner a la vida en el centro. Habla de todas aquellas tareas, actividades que permitan que la vida se reproduzca, ¿no? O sea, poner la vida en el centro con todas estas tareas que no están vinculadas estrictamente a la acumulación, aunque de manera secundaria la sostenibilidad de la vida, poner la vida en el centro, todas esas actividades que son vitales para que la vida suceda, ¿no?, en última instancia están vinculadas también luego a la actividad económica, aunque no tienen muchas veces un valor en el mercado, porque son todas estas actividades que refieren a las tareas domésticas y de cuidados, que las realizan preferentemente las mujeres, muchas veces de manera no paga. Lo vamos a ver en la próxima presentación, a donde las compañeras van a ahondar sobre las problemáticas de los trabajos domésticos y de cuidados, pero decir que estas tareas que sostienen la vida, que permitan que la vida se desarrolle, son realizadas o bien de manera gratuita por las mujeres o bien de manera mal paga y precarizada también por mujeres. Decimos que
como muchas autoras lo plantean, entre ellas Yayo Herrera, Amaya Pérez Orozco, que plantean que nos encontramos ante una crisis de la sostenibilidad de la vida, ante una crisis de cuidado, ¿no? Entonces, lo que plantea esta idea es que el sistema capitalista, con su lógica de explotación, de expolio y de desarrollo sin fin, lo que hacen es declararle una guerra a la vida, declararle una guerra al medio ambiente, a la igualdad de género, ¿no? A la igualdad y al reparto equitativo de las tareas. Entonces, acá, bajo el concepto, de sostenibilidad de la vida, cabe hacernos algunas preguntas como ¿cuál es la vida cuyo sostenimiento vamos a evaluar? ¿Qué entendemos por vida digna de ser vivida o de ser sostenida? Si es que entra, ¿no? Si es que cabe preguntarnos por una vida digna. ¿Cómo se gestiona este sostenimiento? Que decimos que en la gran mayoría de las veces la realizan las mujeres o de manera no paga o de manera precarizada. ¿Y cuáles son las estructuras socioeconómicas con las que organizamos esta sostenibilidad de la vida, ¿no? Esto va a entrar en discusión y en tensión con el concepto de desarrollo, cuando decíamos al principio desarrollo para quién, ¿no? Si el desarrollo pensado en la clave en el que lo está pensando Naciones Unidas no va en contra en algún punto de esta sostenibilidad de la vida, ¿no? Si al final todas estas tareas que permiten que la vida ocurra, en realidad no están contempladas tampoco en el desarrollo, ¿no? Entonces, poder empezar a pensar en esta clave, cuál es la discusión que podemos incorporar en relación a la sostenibilidad y el desarrollo. El objetivo de desarrollo sostenible número 5, que propone lograr alcanzar la igualdad de género, que como veíamos en los objetivos de desarrollo del milenio ya estaba planteado como un objetivo que no se alcanzó ni de cerca los objetivos que se proponían. Ahora nuevamente Naciones Unidas propone que desde el 2015 al 2030 se busca poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, todas las formas de violencia, de maltrato infantil. Se busca reconocer los cuidados y el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, lo que está vinculado a estas tareas que sostienen la vida. Por otro lado, también se introduce asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, o también podemos decir no reproductiva. Por otro lado, busca este objetivo también que se hagan ciertas reformas en pos de mejorar la igualdad de derechos en relación a los recursos económicos y a la propiedad de bienes, a la propiedad de la tierra, como así también mejorar la capacitación y el uso de la tecnología instrumental, que sabemos que también, si esto no se logra, se generan brechas entre varones y mujeres. ¿Sí? Y por último propone también aprobar y fortalecer, esto ya pensando en las políticas públicas, aquellas leyes que tengan que ver con promover la igualdad de género. ¿Sí? Esto en términos generales es lo que propone el ODS número 5, aunque está subdividido con varias otras aristas que se abordan en este objetivo. Estas son las principales. Y a continuación vamos a ver cuál sería una lectura crítica que podemos hacer, retomando un poco esto que decíamos anteriormente de esta discusión entre el desarrollo y la sostenibilidad de la vida, vinculado puntualmente con este ODS número 5. Bien, esta lectura crítica que hacemos de este ODS número 5, en primer lugar, decimos que Naciones Unidas no está teniendo una lectura interseccional de las múltiples complejidades que pueden atravesar la realidad de las mujeres en todo el mundo, ¿no? Al no haber esta lectura que involucre las diversas opresiones a las cuales son sometidas las mujeres de manera interseccional, que no hay una única forma de vivir la violencia patriarcal y machista por parte de las mujeres o las identidades feminizadas, sino que hay una serie de múltiples violencias que se dan de manera diferenciales porque no podemos pensar a las mujeres como un grupo homogéneo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Sino que se trata de una multiplicidad de formas de ser mujer, de modos de existencia y como así también de diversos modos de violencia.
Entonces creemos que este ODS número 5 está teniendo principalmente una mirada bastante eurocentrada desde un sujeto, una sujeto mujer hegemónico, ¿no? Sin tener en cuenta cuáles son las otras posibilidades de existencia que existen, ¿no? Valga la redundancia, de ser mujer y por lo tanto cuáles son las violencias a las cuales las mujeres están sometidas. Entonces, un primer punto tiene que ver con esta falta de una lectura interseccional. En segundo lugar, y retomando nuevamente este concepto de sostenibilidad de la vida, el ODS número 5, si bien contempla el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que es todo este trabajo que las mujeres hacemos, que pareciera ser por obligación o bajo el mito del amor, ¿no? Estas tareas que las mujeres realizan por amor, como el cuidado de los niños, a las niñas, a los ancianos y las ancianas. Pero el ODS número 5 no está contemplando el trabajo doméstico y de cuidados que sí es remunerado, ¿sí? Que sí es remunerado y en el cual participan muchas mujeres, en su mayoría pobres, y que están sometidas a condiciones laborales malas en su gran mayoría, ¿sí? Entonces, de esta manera se invisibiliza también una problemática que también está relacionada con la problemática del trabajo doméstico y de cuidados, ¿sí? En tercer lugar, otra crítica la hacemos en referencia a esto que el ODS propone fomentar el liderazgo y la vida política, ¿sí? Nuevamente, desde una mirada bastante eurocentrada de los modos de organización política, desconociendo que existen otros modos de organización, comunal, colectiva, horizontal, que no necesariamente son los que se proponen en Occidente, ¿sí? Y por último, decimos que la dimensión de la sostenibilidad de la vida, si bien se habla de los trabajos domésticos y de cuidados, no está incorporada porque no se habla en la profundidad de la problemática de cuidados, ¿no? Sobre quiénes recaen y de qué manera. Y nuevamente, como decíamos antes, tampoco hace referencia a los cuidados que sí son de manera remunerada. Entonces, estos son 4 aristas, 4 puntos para reflexionar de manera crítica y situada el ODS número 5, pero posiblemente podríamos, si profundizamos en cada uno de los aspectos que componen el ODS número 5, seguramente podríamos encontrar nuevas críticas. El otro de los objetivos de desarrollo sostenible que nos interesaba abordar es el ODS número 10, que hace referencia a reducción de las desigualdades. Este objetivo plantea entonces que la desigualdad de ingresos ha aumentado en todo el mundo en las últimas décadas. Estoy un poco retomando lo que decíamos vinculado al ODM, que luego de haber propuesto esos objetivos por 5 años y al constatar que no se habían logrado, también se comprobó que habían habido ciertos retrocesos, ¿no? En la reducción de las desigualdades fue uno de esos puntos. Entonces, para frenar este aumento de las disparidades, lo que plantea este objetivo es que es necesario adoptar políticas sólidas que empoderen a las personas de bajos ingresos, ¿no? Y las promuevan hacia la inclusión económica, ¿sí? Esta desigualdad de ingresos, dice este ODS, es un problema mundial que requiere soluciones que incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados, mejorarlas, que tampoco dice a través de quién, ¿no? De qué entidades, mejorar las instituciones financieras y de fomento que fomenten, ¿no? La asistencia para el desarrollo. También fomentar la inversión extranjera en las regiones que más lo necesitan. Y por último, facilitar la migración y la movilidad segura. Vamos a ver entonces qué lectura crítica podemos hacer de este objetivo que tiene varias aristas que nos hacen un poco de ruido a la hora de pensarlo de manera situada. Bien, la lectura crítica de este objetivo de desarrollo número 10, en primer lugar nos enfocamos en que este objetivo incorpora la categoría de desarrollo económico, ¿no? Como una solución estructural para la problemática de la desigualdad, ¿no? Sin tener en cuenta y de alguna manera invisibilizando que es muchas veces el afán de este desarrollo económico que es muy propio del sistema capitalista, que lo que hace es
realizar un expolio tanto de los recursos naturales como de las personas, es a causa de este supuesto desarrollo, que en términos positivos, el que trae la pobreza de las comunidades, ¿no? Este modo de entender el desarrollo vinculado al desarrollo económico nos hace preguntarnos desarrollo económico nuevamente, ¿para quién y a costa de qué o de quiénes, ¿no? Creemos que se podría haber incluido otra dimensión del desarrollo, por ejemplo, incorporando el enfoque de las capacidades o cualquier otra dimensión que no esté solamente ligada al desarrollo económico, ¿no? Ligado a esto entra otra crítica que entendemos que esto adolece, como en palabras de Amaya Pérez Orozco, lo que hace es un reduccionismo progresivo que lo que termina es equiparando el desarrollo con la expansión mercantil, ¿no? Sin tener en cuenta, por un lado, como decíamos antes, que este supuesto desarrollo económico es lo que hace muchas veces que llevar a los pueblos a la pobreza, a la desigualdad, ¿no? Y a todo lo que esto trae de la mano. Por otro lado, tampoco se incorpora ni se tiene en cuenta la dimensión de la feminización de la pobreza. Sabemos que la pobreza no golpea a toda la población por igual y que las mujeres se ven más perjudicadas que sus pares varones por las mayores dificultades a las cuales se ven sometidas las mujeres en este sistema capitalista, tanto para el acceso a los bienes como a los servicios. Y entonces no se está haciendo nuevamente esta mirada que pueda tener en cuenta una diversidad de posibilidades relacionadas a la pobreza en este caso. Por otro lado, se emplea una teocracia mercantil, a partir de la cual este concepto, el bienestar, es consumo creciente y sin límites en el mercado, ¿no? Dejando de lado entonces el debate sobre lo que decíamos antes, vinculado al buen vivir, a una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Sin tener en cuenta eso, cuál es el modo en el que estamos viviendo, cómo nos desarrollamos en sociedad, sino solamente el bienestar vinculado al consumo creciente, nuevamente sin tampoco tener en cuenta la dimensión medioambiental, por ejemplo, y de la explotación también de las y los trabajadores que tiene este consumo irrestricto que se vincula al desarrollo, ¿sí? Y por último, proponemos que esta idea que propone el ODS número 10 hacia el final, que dice que se propone entonces para reducir la desigualdad y fomentar este desarrollo, fomentar la inversión extranjera, ¿no? Como una solución. Que quienes vivimos en nuestra América sabemos que en la gran mayoría, por no decir todas las veces que los organismos de financiamiento internacional han participado en la historia de nuestros pueblos, no han hecho más que endeudar las economías a costa de compromisos y condiciones que en general perjudican el buen vivir de nuestras comunidades. Entonces, creemos que esta lectura crítica nuevamente probablemente se puede profundizar mucho más. Las y los invitamos a que lean estos objetivos porque de alguna manera es un poco un termómetro de lo que están hablando en la agenda internacional, cuáles son las supuestas preocupaciones de las grandes potencias mundiales, de estos organismos internacionales que van marcando esta agenda y cómo podemos hacerles una lectura crítica, ¿no? Desde nuestro lugar y desde el lugar, sobre todo desde nuestra América, ¿no? Entonces, esta fue una lectura crítica de estos dos objetivos. Pero bueno, las y los invitamos a que puedan realizar una lectura crítica también de otros objetivos de desarrollo, de estos 17 que propone la Agenda hacia 2030.